estas universidades me parece algo muy valioso que podemos aprovechar pues también para investigación y para ustedes como los estudiantes. Yo creo que se amplía la gama de opciones de proyectos que pueden hacer y clases que pueden tomar. Entonces, bienvenidos. Si después de esta charla tienen preguntas o si les interesa, como dijo Gustavo, algo de los temas de los que les voy a hablar. Entonces, les voy a compartir mi pantalla. Luisa, Sí, ¿te podemos ir haciendo preguntas o esperamos al final? claro. No, me pueden ir haciendo todas las preguntas que quieran. ¿Cuánto tiempo es que tenemos, perdón? No, a veces normalmente nos hemos echado las 2 horas, entonces por eso no te preocupes. Pero Ah, no, listo. de fuerza. Listo, no, Camila súper. pregunta mucho, entonces un Eso problema. está bien, sí, Sobre pues. todo yo, sobre todo yo. No, y sobre todo lo que voy a hablar acá, yo creo que tú vas a tener preguntas para hacer. Entonces, o más bien feedback para darme. Eh, entonces, bueno, este es el título de mi charla y la idea de hablarles de este tema en su clase en la que están cubriendo cambio climático es darles una perspectiva mucho más amplia y profunda en el tiempo de este tema pues tan relevante hoy en día y desde este ángulo desde el cual no se habla tan a menudo, pero que es muy importante y que les va a servir en principio para responder preguntas sencillas como los que uno oye a menudo es como, no, pero es que el cambio climático es natural, eso ya ha ocurrido en el pasado, entonces espero que a partir de esta charla tengan como un conocimiento más amplio en este tema. Y digamos que lo otro interesante es que pues a través de estos proyectos que les voy a hablar, van quizás a enterarse un poco del trabajo que es bastante incipiente, pero que está centrado en Latinoamérica y en el neotrópico. Entonces, nos ayuda un poco a traer estos temas que normalmente se ven en otros lugares también a esta región. Entonces, ahí está mi correo electrónico por si después quieren contactarme. Entonces, quizás la mejor manera de... Ay, se me desapareció el mouse. ¿Ahí lo ven? ¿O no? ¿Se ve el mouse? No. No, yo no lo veo, Gus. Bueno, yo creo que puedo seguir sin el mouse y bueno, si no lo... Miramos a ver si lo cambio al PDF. Pero entonces lo que están viendo en esta gráfica es probablemente algo que han visto muchísimas veces, en donde se muestran los cambios en la concentración de CO2 atmosférico a través del tiempo. En este caso estamos viendo los últimos 1000 años. Entonces, en el eje Y esa concentración se mide en partes por millón, que es una medida de concentración. Y pues lo que se ve en esta gráfica muy claramente es que más o menos a partir de los años 1850, 1900, la concentración de CO2 se vuelve exponencial. Y entonces pasamos de tener una concentración de cerca de 280 partes por millón a más de 360. Y esta gráfica está desactualizada porque es del 2005, pero fíjense, estas que saqué el 5 de marzo y vemos cómo la concentración de CO2 alcanza más de 420 partes por millón. Entonces, algo interesante para comenzar a entender qué va a pasar en el futuro es, bueno, primero ver cuáles son esas predicciones. Y esta es una gráfica del 2018 del panel intergubernamental de cambio climático. Y entonces, bueno, si no han escuchado este panel es muy importante porque pues genera un reporte o unos informes periódicamente para que los gobiernos puedan tomar decisiones a partir de los consensos científicos que se hacen para estos temas. Entonces, en esta gráfica lo que vemos son las predicciones para el año 2300 y pues aquí están diferentes
modelos dependiendo de las decisiones que se tomen de aquí a ese momento, pero lo que vemos es que si no cambiamos las políticas actuales energéticas, vamos a ver que para el año 2100, más o menos, o sea, pronto, vamos a tener concentraciones de más o menos 700 partes por millón y para el 2300 de casi 1000 partes por millón. Pero esos números todavía siguen sin adquirir el sentido que tienen, yo creo, y se vuelven mucho más alarmantes cuando uno comienza a compararlos con los registros históricos. Entonces aquí ya nos vamos mucho más atrás en el tiempo, el Pleistoceno, y estos son los registros para los últimos 800.000 años. Entonces, de nuevo les estoy mostrando concentración de CO2 en partes por millón y pues ven esas oscilaciones en donde los picos superiores son las épocas interglaciales y los inferiores son las épocas glaciales. Entonces vean que si ploteamos ahí pues los registros actuales y los que se predicen para el año 2300, esto es una línea recta y es porque está ocurriendo de una manera muy rápida que no tiene ningún precedente histórico. Entonces, bueno, algo interesante es entender cómo calculan estos registros y esto lo hicieron oceanógrafos que hacen estos núcleos de hielo como esa fotico que está ahí arriba, en donde se pueden datar esas burbujitas y se sabe entonces cuál es la concentración de los gases que quedaron atrapados en las burbujas. Entonces ellos han logrado a partir de eso medir CO2 y también correlacionarlo con temperatura. Entonces fíjense cómo pues son básicamente iguales estas gráficas en la magnitud del cambio y que se pueden correlacionar entonces muy bien el CO2 con cambios en la temperatura. Y esta gráfica es muy importante, la primera versión salió más o menos en los años 70 y gracias a este trabajo fue que comenzó a haber un consenso mucho más marcado en la opinión científica y pública respecto a que realmente sí, el aumento del CO2 estaba cambiando la temperatura en el planeta. Entonces, dado que los registros históricos tenían una oscilación muy fuerte, entonces estos patrones no eran tan claros y fue a partir de gráficas como esas en donde fue necesario ir al pasado que se comenzó a entender mucho mejor este patrón del cambio climático. Entonces, esto de reconstrucciones me gustan mucho porque sirven como para mostrar de una manera muy gráfica lo que significa que el planeta cambie en 100 partes por millón. Entonces aquí vemos cómo se veía el planeta en el último máximo glacial, que fue más o menos hace 20.000 años. Fíjense cómo estos cascos polares ocupaban buena parte de Canadá, de Estados Unidos, de Europa. Y bueno, esto es como luce hoy en día. Y pues esta reconstrucción es más o menos hace, de antes de la Revolución Industrial, hace 200 años. Entonces, acuérdense que lo que les mostré antes es como ya hoy supera las 400 partes por millón. Quizás no estamos viendo los efectos porque todos estos ciclos climáticos toman muchísimo más tiempo. Entonces estamos viendo, comenzando a ver unos, no son tan extremos como esto que vemos acá, pero probablemente lo van a hacer. Entonces, aquí es en donde comenzamos a acercarnos ya a los temas en los que yo trabajo y es como, bueno, entonces esta línea súper elevada de CO2 que les estoy mostrando acá en esta grafiquita a mano derecha, que muestra la línea recta que les decía de concentración de CO2, digamos, estos niveles que tenemos hoy en día y los que esperamos para este futuro próximo, sí se han registrado antes en la historia de la Tierra, pero millones de años atrás. Entonces, esta gráfica que están viendo, de nuevo tiene el tiempo, pero estos números corresponden a millones de años. Y de nuevo en el eje Y tienen concentraciones en partes por millón.
Entonces, este periodo que abarca la gráfica es el terciario, comienza con el impacto del meteorito que llevó a la extinción a los dinosaurios hace 66 millones de años. Y entonces el terciario es como esta época en que la Tierra pues es más similar a como es hoy. Y entonces es en donde pues vemos que han ocurrido cambios climáticos en el pasado y que también podemos explorar para ver, bueno, cómo luce la Tierra cuando el CO2 supera las 1000 partes por millón, o qué pasa con el clima cuando, o qué pasó con el clima, por ejemplo, durante el Mioceno y el Plioceno, cuando el CO2 tenía las concentraciones que hemos alcanzado hoy en día. Entonces, eso mismo que les estoy mostrando se ven en esta gráfica resumida, pero en este caso no estamos viendo CO2, sino partes por millón, sino temperatura. Entonces, aquí están en grados centígrados, entonces también tenemos a mano derecha estas predicciones del aumento de la temperatura. Por supuesto, las predicciones es muy amplio como el margen de error porque es bastante difícil predecirlo en estos modelos. Y pues así como dice el título del artículo, quizás son el Plioceno y el Eoceno los mejores análogos actuales para los cambios climáticos que esperamos en el futuro. Entonces, los proyectos de los que les voy a hablar abarcan estos rangos de tiempo. Y entonces, pues algo interesante para comenzar a pensar, bueno, ¿qué pasaba en el planeta durante el Eoceno, cuando teníamos estas temperaturas más elevadas? Y entonces, bueno, hay muchos científicos que han ido a explorar en la Antártica los fósiles y lo que han descrito es que básicamente en el Eoceno, en la Antártica, había bosques similares a los que se encuentran hoy en el norte de China. Así, esta es una ilustración de la reconstrucción de esos trabajos. Y si uno va al Alaska, entonces llega a encontrar también para el Paleoceno, un poco más atrás, y el Eoceno, registros como esta palma, que estaría entonces a más o menos 60 grados de latitud norte. Entonces, quisiera que miraran esta gráfica un momento y para también comenzar a escucharlos, a ver si están ahí, cuéntenme qué entienden de esta gráfica. Creo que hay una pregunta antes, Alejo. Ah, sí. Sí, hola, buenas tardes. Hola. ¿Puedes regresarte por favor a la anterior? Es que Sí. lo que menciona, la Antártida, mencionaste que llegaron a existir bosques en la Antártida. Me parece Sí. como, quería preguntarte, o sea, yo entiendo que eso, me imagino que está relacionado con las glaciaciones y que estamos en un momento interglaciar y que aún no se ha derretido ese hielo. Pero ¿cómo llegaron a existir bosques con eso de que en la Antártida, por la posición en la que está, hay 6 meses de oscuridad y 6 meses de luz? ¿Cómo hace, si me entiendes? O sea, en ese tiempo la ubicación de la Tierra era distinta y le daba más luz o cómo era eso, no entiendo. Es una muy buena pregunta. Gracias. Y no, o sea, bueno, la configuración de los continentes ha cambiado muchísimo a lo largo de la historia de la Tierra, pero el Eoceno, como les decía, no es tan diferente a como es el planeta hoy en día. Y los continentes se han movido, pero no tanto. La Antártida estaba prácticamente en el mismo lugar en el que está, entonces las condiciones de luz eran, como tú dices, así de oscuridad 6 meses, de luz 6 meses. Y lo que se cree es que en parte estos procesos en que pues las plantas pierden todas sus hojas durante el invierno es algo pues que hacían en la Antártica, en donde también los ciclos entonces eran pues mucho más extensos. Pero yo creo que ahí más que respuestas tenemos preguntas de entender fisiológicamente cómo las plantas pues tendrían que haberse adaptado a estas condiciones tan diferentes. Pero sí, yo creo que en resumidas cuentas, pues durante las épocas de oscuridad había como una pausa en el crecimiento, las plantas quedaban como en el invierno, perdían sus hojas. Camila, pero y relacionado a eso que estás pues, mencionando,
Ujú, O sea, ese fósil que nos muestras es como de una palma con hojas grandes. Y ujú. yo, en mi ignorancia del récord fósil, había entendido que o sea, si uno tiene hojas grandes, eso le indica un clima húmedo y caliente. Y Ujú. entonces aquí, ¿qué está pasando con esa planta con esas hojas? ¿O es que el clima era Exacto, mucho más sí. caliente? No, no puede Sí, ser. O sea, sí, porque no era el pero Eoceno, que estaba súper caliente. Sí, entonces el Eoceno es acá, ok. en donde las temperaturas son mucho más elevadas, sobre todo entre el Paleoceno y el Eoceno. Y entonces, pues sí, aquí vemos que el clima era mucho más caliente y por eso incluso los polos eran más calientes y lograban sostener este tipo de vegetación. Increíble. Pero sí, sobre todo ver el registro de una palma, que uno sabe que son plantas que no resisten congelación por periodos extendidos. Entonces Y, ya ahí nos le está dando un montón de pistas de cómo era el clima en ese momento. y tampoco son deciduas, pues yo no sé ninguna palma que No, pierda sus hojas. no, exacto. No, Entonces, Wow, pero hay muchas palmas, por súper ejemplo, todas estas interesante. palmas de sotobosque amazónicos crecen muy lento, ¿cierto? Y crecen, pues, de nuevo, no es nada tan extremo como esos 6 meses de oscuridad, pero están bajo ujú, el dosel donde muy poquita luz les llega. Y eso puede ser una ujú. estrategia de crecer. A mí me acuerdo cuando yo estuve allá en Perú y John Terbor llegó y después de 15 años, un día llegó a la estación y nos dijo, ¿sabe cuánto creció una palma en 15 años? Un ¿Cuándo? centímetro. Sí, nada, nada, No, nada. No, no es nada. Sí. increíble. Sí. Y en ese sentido, bueno, pues, o sea, a 60 grados norte la oscuridad o sea, los días son muy cortos en el invierno, pero no es noche permanente como si lo es en la Antártica. Entonces yo creo que por eso en la Antártica vemos como este bosque ya, eh, digamos, adaptado más a estas condiciones estacionales y no palmas, pero igual sí es obviamente extremo imaginarse una palma en Alaska. Mm. Y entonces a eso va esta gráfica. Entonces, a ver, ¿quién nos cuenta qué entienden ahí de esta gráfica? Si está mal, no importa, pero es para escucharlos. Pero las diferentes lineecitas serían como diferentes modelos, porque ahí no dice Sí, es verdad. Las diferentes líneas. ¿qué quiere decir No, yo creo que es continuas. como, bueno, ignoremos las diferentes líneas, digamos, Ok, que hagámoslo es lo solo con mismo. la Ok, línea continua, la gris continua, ok. como la idea general. Están tímidos. Chicos, a ver si O están sea, despiertos. esas líneas continuas son la Profe, ¿qué media de estamos temperatura. pensando? Puede ser. Sí, la verdad es que, o sea, no se los digo porque la saqué hace rato y se me olvidó que son. Pero entonces, Pero como dice Camila, no importa, o sea, no No importa, importa, porque igual miren, la miren estos tendencia es ejes. la Ah, sí, misma. o sea, que a medida que uno sube, no, espere. Está re raro esto. Yo iba a decir eso, pero luego vi que la latitud también aumentaba, entonces ahí me Ajá. confundí. ujú. Pero O igual será como una que, pregunta capciosa. No, es cero capciosa, solo que me interpreten esta gráfica. Ok, no listo, sé, que el listo. presente tira como para las temperaturas positivas y de más arriba. Entonces, en el eje X, ¿qué tenemos? Latitud, ¿no? Ajá, Entonces, la Ajá, latitud cero es ¿dónde? en la en mitad. la temperatura más En el alta. pico. No, en el planeta, ¿en El dónde? planeta, ¿en dónde está la Ah, en el latitud? Ecuador. ¿En En el dónde viven Ecuador. ustedes? ¿En dónde viven En ustedes? ¿A qué Colombia. latitud Perdón, estamos En la perdón, nosotros? luna, perdón. generalmente, pero realmente ¿en dónde? Gracias. Ah, esto es de la También. ¿Qué luna, latitud de la no. luna? La latitud de la luna. Qué chim, ¿cómo lo midieron? Bueno, entonces ya con esa pista pueden entender mejor la gráfica. En la luna hacía calor. No, o sea, ya tenían la idea, simplemente alguien que me cuente. Pues sí, O sea, como, que había digamos como que Ecuador, una. dale, dale. No, dale, perdón.
Que llegando al Ecuador hay como temperaturas más altas y que Ujú. según pues la media actual, pues sí, da como hacia las temperaturas más altas también. Esa media actual es como la del planeta. Entonces, sí, precisamente lo que muestra es como el gradiente de temperatura que existe hoy en día entre los trópicos, que son la latitud 0, y los polos, que son latitud 90, tanto en el sur como en el norte. Entonces, vemos que la diferencia de temperatura entre los trópicos y el polo es de casi como, a ver, como 30 grados centígrados o incluso más. Entonces vemos que es bastante pronunciada esa temperatura promedio. Entonces si uno vuelve a pensar y a imaginarse estas palmas creciendo en Alaska y estos bosques, entonces dice como, bueno, si yo fuera a plotear esta misma gráfica, pero para el Eoceno, y solamente tengo estos puntos en los polos o en la latitud 60, digamos, ¿qué temperatura necesita promedio una palma para vivir? Digamos que es de más o menos 15 grados centígrados, entonces, o 20 quizás. Entonces ahí ponemos que más o menos en la latitud 60, donde está este punto en Alaska, tenemos pues esta temperatura. Y si el gradiente de temperatura en el Eoceno fuera igual al que tenemos hoy en día, entonces, ¿eso qué significaría para los trópicos? Que la temperatura debía ser de más o menos cuánto, según esa lineecita roja. 50 grados, el Sahara. Exacto. Exacto, entonces, digamos que uno de los problemas grandes que existen en esta área del conocimiento es que pues la mayoría de los datos que conocemos vienen de las regiones templadas, de Norteamérica, de Europa y quizás de la Patagonia. Y de resto todo lo que sabemos es de los datos modernos climáticos. Entonces hace falta irse al trópico para ver qué es realmente lo que está pasando y quizás ese gradiente no era igual en el pasado y los trópicos no estaban a 50 grados centígrados porque de lo contrario, pues la vegetación no habría podido sobrevivir, serían todos desiertos. Entonces eso es algo importante e interesante eh, pues que se puede hacer trabajando en los trópicos. Y algo más es, volviendo, digamos, a entender el cambio climático actual, es que como ustedes se pueden imaginar, hacer experimentos que repliquen condiciones de CO2 elevadas y temperaturas elevadas es bastante complicado, costoso. Estos son unos domos que están en el Smithsonian en Panamá y son los únicos que hay en el trópico, bueno, no sé si en África, ya creo que no, o en el sudeste asiático, y pues la logística del costo de mantener esto es muy alto y como se pueden dar cuenta son pequeños, entonces aquí no podemos tener árboles del tamaño pues de los que uno ve en los bosques tropicales y entonces se pueden responder ciertas preguntas, pero hay muchas que no, y en ese sentido el registro fósil podría servirnos para darnos pistas acerca de, bueno, qué puede estar pasando con las plantas y con los bosques en estas condiciones en el que el planeta era tan diferente. Pero entonces uno comienza a tener el problema de, bueno, entonces, ¿cómo estudiar geología y paleontología, que implica ir a las rocas si estamos precisamente en los trópicos, que están en su mayoría cubiertos por una vegetación muy densa? Y entonces la idea de la charla de hoy es darles un vistazo muy rápido de 3 proyectos en los que he trabajado en diferentes zonas de Latinoamérica para contarles un poco la manera en la cual uno puede hacer paleontología acá. Entonces, fíjense que para los que no están muy
relacionados con la escala de tiempo geológica. Ahí se las pongo abajo como para que sepan. Primero les voy a hablar de este proyecto en Colombia, que es del Eoceno. Después de este en Perú, que es del Neógeno, que implica el Mioceno y el Plioceno, ahí donde está el número 2. Y por último, del proyecto con el que estoy trabajando actualmente, que es en Panamá. Entonces, los resultados de este proyecto espero que salgan publicados pronto, pero pues es el resultado del trabajo de muchos investigadores y muchas instituciones que ahí ven en la diapositiva. Entonces, esta es una manera de buscar fósiles en Colombia. Es ir y aprovechar las mega obras que se hacen todo el tiempo en el país. Este es el caso de la construcción de la represa de Hidrosogamoso en Santander, en donde en el 2013 bajo un convenio con el Servicio Geológico Colombiano, ISAGEN precisamente y Smithsonian, pudimos estar meses viendo a ver qué encontrábamos en toda esta roca que ellos estaban removiendo para sus obras. Entonces, uno cuando hace este tipo de proyectos va un poco a ciegas a ver qué encuentra. Y bueno, yo tuve la suerte de que una de las cosas que más encontramos fueron hojas de plantas y estas eran del Eoceno. Entonces, aquí simplemente les cuento pues que colectamos muchísimas hojas, frutos, pero también muchísimo polen. Llegamos a tener más de 5.000 conteos y muestras de roca. Entonces, ahí lo que nos preguntamos es, bueno, ¿qué sabemos del Eoceno? En el Eoceno medio y hacia el Oligoceno, lo que se sabe de otras partes del planeta, es que la estacionalidad comenzaba a aumentar y la temperatura a disminuir. Entonces, una pregunta de investigación es, bueno, quizás podemos ver ese aumento en la estacionalidad también en regiones tropicales. Y entonces, acá les muestro algunas de los fósiles que encontramos y lo interesante es que esa escalita que ustedes ven ahí al lado de cada foto mide medio centímetro. Entonces, casi todas estas hojas que estábamos encontrando son muy pequeñas. Bueno, la escala mide 1 centímetro, pero igual, súper chiquitas, la mayoría. También encontramos cutículas, eso es algo que una vez se encuentra en el registro fósil, que fíjense que se pueden ver incluso los estomas, las ceras epicuticulares, y con esto en el futuro quisiera hacer un proyecto que, porque estas cutículas se pueden utilizar para estimar CO2 atmosférico en el pasado. Entonces, me centré mucho en tratar de identificar estos fósiles fértiles como flores, semillas, frutos. Y entonces aquí les muestro uno de estos registros, que es una samara, un fruto alado de una leguminosa. Y a veces como poder identificar muy bien estos fósiles también nos da información del tipo de ecosistema. Esta samara específicamente está dentro de un clado de las leguminosas que se llama Dalbergia y este clado está casi restringido a los bosques secos tropicales. Entonces, aquí ya comenzamos a tener pistas de, bueno, quizás es por este lado en donde está esta flora. También tuvimos muchos morfotipos de leguminosas. También pude escribir una semilla de pasiflora, que para los que no saben, de pasifloraceae, perdón, es la familia del maracuyá. Y pues esto también es importante porque nos cuenta un poco acerca de la biogeografía de estos grupos, cuándo llegaron, por qué se diversificaron, etc. Creo que hay una pregunta, Alejo. Sí, cuéntame, yo no los veo. Cami, ¿puedes regresarte a la donde mostraban las fotos de los fósiles, por favor? ¿Ustedes más o menos cuánto tardan identificando eso? O sea, para nosotros que no estamos en el tema, ver eso no dice casi nada. Entonces, ¿ustedes utilizan literatura o más o menos ya con ver, podemos buscar acá? O sea, ¿cómo hacen para saber esto puede ser esto y vamos a buscar esto? ¿Sí me entiendes? O sea, ¿cómo tardan? ¿Cómo lo hacen? Es muy difícil, muy demorado, como te puedes dar cuenta. Este es un solo paper que me tomé mucho en escribir, el otro también. Entonces, uno como empieza, uno simplemente colecta todo lo que puede que esté bien preservado, después llega al laboratorio y separa todo esto en morfotipos según sus formas
Y después comienza a trabajar en aquellos que sencillamente uno dice, bueno, estos tienen como más caracteres, como que se me hace que los podría llegar a identificar. Por ejemplo, me gasté un montón de tiempo, pero yo creo que meses, tratando de saber estas flores que eran y no lo pude saber. A veces las flores en las anteras pueden tener polen que a uno le da pistas. Pero es difícil y de hecho la mayor parte del material se queda sin identificar porque pues es complicado. Entonces, y lo mismo pasa con las hojas hacemos otro tipo de análisis, es decir, con las hojas es aún más difícil identificar. Entonces, es algo bastante largo. Te iba a preguntar, o sea, con el polen sí se logra más identificar por lo menos a familia y qué tanta correspondencia ves en el polen y estas estructuras increíbles que encuentras en los fósiles. Pues entonces el polen muchas veces sí puede ser un poco más fácil de identificar a nivel de familia, pero ir más allá de eso resulta bastante difícil. Sí. Y también tafonómicamente es bastante diferente el proceso y entonces en esta gráfica se puede ver un poco ese ruido que tiene cada tipo de datos. Entonces, aquí lo que hicimos es un análisis de coexistencia, que es reunir todas estas identificaciones que hicimos y mirar cuáles son esos taxa modernos que están relacionados con los fósiles que identificamos y mirar ellos en qué clima están y después juntar pues toda esa información y proponer rangos que nos digan como, bueno, entonces según esa composición de fósiles y sus afines modernos, decimos que esa localidad en particular pudo estar entre este rango de temperatura y este de precipitación. Entonces, eso fue lo que hicimos. Y también hicimos un análisis paralelo, que es el de fisionomía de hojas, que es el que precisamente tú estabas mencionando, que uno utiliza el tamaño de las hojas y el margen, dependiendo si es entero o dentado, para tener una idea de cuál era la temperatura y la precipitación. Entonces, esa cajita gris es lo que estimamos con las hojas. Vean que nos da un rango muy, muy seco. Y las otras 3 cajitas son las que hicimos a partir de este análisis de coexistencia. Entonces ahí separamos macrofósiles, polen, que es lo que es verde, palynology, e hicimos un modelo mixto con estadística detrás para ver cómo logramos hacer un mejor análisis de estos datos. Y lo que vemos es que es bastante amplio y pues los macrofósiles en general nos dan como una señal muchísimo más local de justamente en ese punto en donde está tu localidad, cómo es el clima, y el polen, como puede ser transportado por distancias mucho más amplias, quizás tiene más ruido. El caso es que pues no podemos decir realmente cuál está bien, cuál está mal, pero sí tenemos un rango de precipitación que está entre más o menos 500 y 2000 milímetros, bastante amplio, pero digamos que en promedio 1500. La temperatura es mucho más homogénea, 24, 26 grados. Y entonces si lo comparamos con esta gráfica de referencia estándar que nos divide estos biomas por temperatura y por precipitación, vemos que lo que nosotros estamos viendo en nuestros datos cae dentro de la descripción de bosques secos tropicales, que es ese Tropical SF de Seasonal Forest. Camila, una pregunta. Sí. ¿Cómo tienen los datos de precipitación? Están en milímetros. No, pero ¿cómo lo obtienen? ¿Cómo lo obtenemos? Sí, lo que hacemos es que sacamos, digamos, esta lista de, por ejemplo, con la samara. Entonces, la samara está dentro del clado de las dalbergias, dentro de un subclado que se llama Pterocarpus, que es en donde están todos estos géneros. Entonces, lo que hacemos es, bueno, buscamos en GBIF todos los registros que hay, las ocurrencias para esos géneros. Después les amarramos datos de clima,
de pues, todas las variables que están en WorldClimate, uno las podría usar. Aquí usamos simplemente precipitación y temperatura. Y después hacemos un análisis bivariado de, bueno, se me acabó de ir el nombre, bueno, un análisis bivariado que básicamente hace un consenso de todos estos datos climáticos. Ahora, entonces basados en los datos actuales. No Sí, es que sí, del core totalmente. de lo que sacan, ustedes pueden estimar No. cuánto llovía, no. No, todo es pues haciendo como esa relación con los taxas hoy en día en donde están esas especies. Entonces, por supuesto, aquí el ruido es bastante grande y lo único que queremos es como tener una idea de cómo podría ser esto. Digamos que nunca pensamos que estos análisis puedan decirnos exactamente un número, pero sí quizás un tipo de bioma, que es Vale, algo a lo que sí podemos aproximarnos. dale, gracias. Listo. Entonces, para resumir esto junto con más análisis y también con datos geológicos y muchos otros datos de los que no les hablé, pues lo que concluimos es que al menos para esta localidad podemos decir que aquí también se estaba viendo un incremento en la estacionalidad. Y esto es interesante porque todos los registros que existían antes para, pues, o registros más antiguos, más cercanos para el Paleoceno, está el bosque del Cerrejón, que es muy conocido, que corresponde a un bosque húmedo tropical. Entonces, eso era un poco lo que esperábamos encontrar también, porque hoy en día en esa región tenemos un bosque húmedo. Y bueno, lo que vemos según estos fósiles es que era más seco. Entonces, este podría ser también el registro más temprano y completo para este tipo de bosques. Y esto es importante también cuando vemos, seguro ustedes ya les han hablado mucho a los estudiantes sobre bosques secos, pero quizás sí nos ayuda a comenzar a entender cuándo surgen estos bosques, por qué y cuál quizás podría ser su capacidad de adaptación a partir de saber desde hace cuánto existen y en qué lugares. Y bueno, entonces ahora nos vamos un poquito más al sur, a Panamá, al altiplano, a otro clima completamente diferente. Y de nuevo, este es un proyecto que se hizo también hizo parte de mi tesis de doctorado, pero pues lo logré hacer con el apoyo de muchos más investigadores, de muchas instituciones. Y este ya está publicado, fue publicado el año pasado. Entonces, de nuevo, para ver si están ahí despiertos, cuéntenme qué piensan de esta ilustración. Aquí como, bueno, les cuento que es una ilustración artística que se hizo para el Mioceno, o sea, pónganle que tiene unos 17 millones de años, así se veía en el norte de Sudamérica. ¿Qué cambios dramáticos ven? Colombia está bajo el agua. El agua y la montaña. Ajá. Ujú, ¿No están los Andes o los Andes como una lomita? exacto. Sí, es como una lomita chiquita. Ajá, una colina. Entonces cuando uno ve esto y se entera que además no ocurrió hace tanto tiempo, sí le surgen muchísimas preguntas. Y bueno, hay muchos estudios que se están haciendo en el Amazonas para entender este sistema de pevas, que si era un humedal o si eran incursiones marinas, qué tan salado, dulce era el agua, etcétera. Hay mucha gente trabajando en esto, pero pues yo quisiera hoy enfocarme en la parte del levantamiento de los Andes. Y Entonces, qué pena que te pregunto, Camila, ¿esa imagen es de hace cuántos millones? ¿Hace 15, 20? Como 17. es como del Mioceno temprano, entonces por ahí las dos, 20, 15. Ok. ¿Y lo que había ahí a la derecha eran los tepuyes? ¿O es de qué ecosistema Que era? también, sí, que también se han erosionado bastante y hoy en día uno no los ve así. Ajá. Sí, porque esos tienen cientos de millones de años, ¿no?
Sí, sí, son muchísimo más viejos, pero ya del Cámbrico, creo, pero hoy en día incluso están un poco más erosionados. Entonces, pues este proyecto surgió en gran parte para poder entender más acerca del levantamiento de los Andes y de cómo ha cambiado su diversidad, su clima, y cómo esto también ha afectado el clima o la diversidad que vemos hoy en día. Entonces, para este proyecto viajamos al norte del altiplano central andino, que queda en Perú, ahí donde está el puntico rojo, y esa línea punteada lo que muestra es ese perfil topográfico que ven a mano derecha, que es para mostrarles simplemente que esta cuenca está a más o menos 4.000 metros de elevación hoy en día, y el ecosistema que existe hoy es este de la Puna, que es bastante seco, dominado por árboles, por pastos. La temperatura es baja y la precipitación es también baja y muy estacional. Entonces fue una gran sorpresa cuando estábamos también explorando esta región a ver qué encontrábamos. Y uno de los pobladores, que es este que está a mano izquierda, pues preguntándole a la gente que sabía, nos dijeron como, sí, vayan a la casa de este señor Florentino, y nos mostró este árbol que él mismo había excavado. Entonces, cuando uno lo ve así, uno no sea paleobotánico, uno No. inmediatamente se llena de preguntas, ¿no? Es como o sea, como un árbol de este tamaño podría vivir en este lugar. Uno mira el paisaje alrededor y realmente le surge No hay un ni un solo árbol. Exacto. ¿Qué todos los edad quemaron. tenía y cómo lograba vivir acá? Entonces, la ¿En qué verdad, parte de Perú fue esto, Camila? ¿cómo? ¿En qué parte de Perú es? Es en la provincia de Cusco, cerca a un pueblito minero que se llama Espinar. Entonces queda como en la mitad entre Arequipa y Cusco. Ya. Ujú. Entonces, bueno, pues yo me entusiasmé un montón con este árbol, y lo bueno es que no fue el único fósil que encontramos. Había muchos más de maderas y muchos más de otros tipos de fósiles. Entonces, las preguntas que quisimos responder, y qué pena por el Spanglish, están las diapositivas en inglés y en español. Pero bueno, entonces queríamos responder como qué nos indicaban los datos paleobotánicos respecto a los cambios en la elevación, qué nos indicaban respecto a la precipitación en el pasado, al clima en general, y también queríamos saber qué tanto habían cambiado estos ecosistemas en el tiempo. Entonces, de nuevo hicimos muchas salidas de campo, colectamos mucho polen, hojas y madera. Y bueno, aquí para responder un poco lo del polen también, estas son todas imágenes de fósiles que se describieron de allí, y es para mostrarles cómo el polen funciona como una huella digital para distinguir familias en muchos casos, y de pronto más en el futuro cuando aprendamos más de ellos. Y entonces el polen pues nos dio mucha información acá. Entonces, para ir a la primera pregunta de qué tanto cambió la elevación, pues me salté todo el proceso, pero solo quiero darles una idea de lo que uno puede llegar a concluir, y es que gracias a que teníamos fósiles, digamos, de dos periodos de tiempo, uno que era de más o menos 17 a 9 millones de años y otro de más o menos 5 millones de años, pudimos ver que hubo como un cambio muy drástico en los ecosistemas, y que nos ayudó a lograr inferir que hubo un levantamiento de este plató de 2.000 metros de elevación en un rango de tiempo muy corto en términos geológicos, que es de 4 millones de años. Y esto pues soportaba hipótesis previas que se habían hecho a partir de datos isotópicos. En cuanto a la precipitación, usamos un método similar al que les conté para el proyecto anterior. ¿Te puedo parar ahí 2 Y segundos? sí,
como para que los pongan en contexto y les contés, porque yo creo que la mayoría no está familiarizado, cómo ocurrió el levantamiento de los Andes y cómo ocurrió en Colombia la formación de las tres cordilleras geológicamente, como para que ellos se vayan ubicando y le den como la importancia del contexto a esto. Sí, justo creo que me salté la diapositiva, pero de pronto no la borré, a ver si está por ahí como ahorrando tiempo. Ah, no, sí la borré, pero bueno, entonces lo que está pasando la razón por la cual los Andes se están elevando es porque la placa tectónica Nazca y la suramericana, la Nazca oceánica, se está subduciendo debajo de la suramericana, que es mucho más gruesa. Subduciendo es como que se va por debajo. Y entonces ese choque convergente que hay entre estas dos placas y las diferencias en su grosor hace que esta cordillera se comience a formar, que es la cordillera de los Andes. ¿Y por qué es tan complejo en Colombia? Porque en Colombia tenemos en la parte del Caribe un sistema de placas también muy complejo que también está convergiendo con estas. Y todo eso hace que por eso es que en Colombia sean estas tres cordilleras tan disectadas y una geología tan compleja. Entonces, hacer este tipo de estudios ayuda porque, de hecho, las hipótesis sobre el levantamiento de los Andes todavía son muy debatidas. Hay unos modelos que indican que esto se levantaba de una manera como constante y paulatina, entonces que comienza hace 40 millones de años y comienza a elevarse. De sur Y a hay norte, otras, ¿cierto? Es la hipótesis ¿cómo? de sur a norte. O sea, desde Sí, y Chile. también que se levanta de sur a norte, primero en el sur, pues, y después en el norte, digamos, la parte norte de los Andes es más reciente. Y hay otras que entonces proponen que debido al comportamiento del manto litosférico que está por debajo y la manera en la cual se va desprendiendo de la corteza a medida que el levantamiento ocurre, y pues lo que describe esta segunda hipótesis es que ocurre como en masas muy grandes que se desprenden y eso genera un rebote en el levantamiento que hace que los pulsos sean muy rápidos. Y entonces lo que uno ve cuando analiza los cambios en la elevación, si soportan, digamos, esa segunda hipótesis, es que va a haber periodos prolongados en donde la elevación no cambia y de pronto hay un salto muy grande, como el que les estaba contando que vimos acá, ¿no? Que era como esa grafiquita de abajo, si siguen la línea roja, ahí vemos pues como que entre 9 y 5 millones de años hay un levantamiento muy rápido. Entonces, era interesante ver cómo las plantas estaban soportando estas hipótesis previas. Ahora, pues para terminar de concluir esta parte del levantamiento, es que básicamente estas dos hipótesis son correctas, depende del lugar en los Andes en el que estés, el manto litosférico se comporta de una manera u otra, pero específicamente para el altiplano central andino parece ser pues que se levantó en estos pulsos muy rápidos. Y entonces en cuanto a la precipitación, lo que veíamos es que cuando lo comparamos con los modelos climáticos que se habían hecho para el altiplano, haciendo simulaciones de cuando los Andes tenían, por ejemplo, el 80% de su elevación o el 40% de su elevación, esos modelos predecían que iba a ser mucho más seco. Y entonces, pues nuestros datos lo que sugieren es todo lo contrario, que en ese momento era mucho más húmedo y eso pues lo soportan todos nuestros datos de madera, de polen, etcétera. Entonces aquí la invitación es un poco más a entender que estos modelos climáticos tienen una escala demasiado amplia que no da la resolución a veces, pues sobre todo cuando nos vamos tan atrás en el tiempo, para poder predecir bien en estas regiones, en unas escalas mucho más pequeñas, qué es lo que podría estar pasando. Sin embargo, aquí pues como que surgen más preguntas que respuestas. Una pregunta, Sí. Camila. O sea, pero no es debatido todavía que los Andes sí se dividen en tres, ¿cierto? Los del sur, los centrales y los del norte, geológicamente. Sí.
Eso sí es aceptado generalmente, ¿no? No, pues no sé. No la veo muy Sí. convencida. No, Dice o que sea, lo que pasa Pues es eso es lo sí, que yo no, te entendía. quedaste en la teoría de hace 15 años. Sí, yo creo. yo creo que ahora se entiende que es mucho más heterogéneo. Incluso si tú te paras en el altiplano central andino y estás como parado en el norte del altiplano, eh, el levantamiento ocurrió después que en el sur. Y es que en el altiplano se han hecho muchísimos estudios porque es una cuenca interandina, entonces recibe un montón de sedimentos nuevos, pues recientes, que permiten hacer un montón de análisis geológicos que no se pueden hacer en otros lugares. Y pues además Estás hablando de Perú. de Perú y Bolivia, exacto. Ya. Entonces, sí, es un lugar ideal para hacer geología y como se ha estudiado tanto, entonces se han hecho estudios en el sur del altiplano, el centro del altiplano y el norte del altiplano y el levantamiento no ocurre al mismo tiempo. Entonces, si a esa escala estamos viendo diferencias, Claro. es probable que los Andes se divida en muchas más partes. Muchas etapas. Exacto. Pero entonces una pregunta es si te entendí bien en este segundo estudio, lo que ustedes encuentran es que en esta época, o sea, no era todavía tan alto, ¿cierto? Porque dices que hoy en día es 4.000 metros y es un ambiente seco. Lo que ustedes están viendo por la vegetación, etcétera, es que más o menos eran 2.000 metros y bastante húmedo. Es Exacto. decir, que era como un bosque montano, un bosque... Ah, wow, súper interesante. Y eso nos lleva a la tercera pregunta, que queríamos saber cómo, bueno, y esos bosques qué tan parecidos son a los actuales. Entonces, para eso usamos esta base de datos gigantesca de más de 300 sitios que capturan polen moderno para poder pues, comparar polen fósil con polen moderno. Y entonces, pues creamos como estos grupos y tratamos de ver en nuestros fósiles cuáles de estos grupos se parecían más. Y lo que encontramos es que para el grupo de fósiles que les contaba, que era mucho más reciente, que tiene 5 millones de años, pues se parecen bastante a la puna moderna. Eso sí, pues es más diversa, tiene más helechos, era más húmeda, pero es bastante similar. Entonces también se puede decir que al menos la puna existe desde ese momento. Y para el siguiente grupo de datos, que era el de donde vivía el árbol, lo que logramos concluir es que no era tan parecido a ninguno de los dos bosques, ni el alto ni el bajo. Entonces lo que decimos es, bueno, esto es un bosque de montaña sin un análogo actual, porque lo que vemos es un poco como una confluencia de aquellos taxones que viven hoy en día como en elevaciones más altas y más bajas, como que confluyendo allí. Entonces, esa es otra de las conclusiones. Y bueno, yo creo que sí, todavía queda tiempo para el último. Y te puedo preguntar algo antes de Sí. que pases al último, qué pena. Ajá, sí, Y claro por que sí. ejemplo, entonces ahí veías grupos como, no sé, los robles, winteráceas o nada que ver. O sea, porque tú dices que era bastante diferente. ¿O cuáles sí Había, sí, encontraste que están? había, bueno, podocarpus, un montón. Habían palmas, habían, a ver, como que habían muchos indicadores que si tú ves el polen de una manera clásica sin hacer estos análisis cuantitativos, los estudios clásicos que hacen es como que ven estos polen que son como indicadores, como esos que te acabo de decir, y entonces dicen como, ah, bueno, estos bosques de Montaña, montaña. sí. Pero cuando comienzas a hacer estos análisis que ya pues pueden reunir muchos más datos, pues gracias a todas estas bases de datos a las que hoy en día tenemos acceso, entonces ya la señal se ve como mucho más heterogénea. Entonces, sí, había grupos como que ahorita no se me vienen más a la cabeza, pero había algunos que tú dices, que creo que Ambrosía, que también que indica altas elevaciones, estaba allí, y otros de tierras bajas, de Zapotaces y otros ¿Y ambientes. Polilepis no había? ¿O sí? Polilepis, sí, Polilepis tuvimos hojas de Polilepis en el grupo de fósiles
nuevos, digamos, del Plioceno. Entonces Entonces, ahí parte, había ah, hojas. es como para pensar, entonces la Puna estaba a los 2000 metros, no a los 4000. No, entonces esta parte de la comparación es con los fósiles más recientes, que era como ese grupo que tiene 5 millones de años, que lo que nosotros inferimos es que se depositó después del levantamiento. Entonces ya cuando hace 5 millones de años, la elevación era mucho más, o era casi igual a la que tiene hoy en día, y la vegetación era casi la de una puna, bastante Ya, similar. ya. Entonces sí, es que me faltó aclarar más como que teníamos esos dos grupos de datos grandes. Sí, ¿no más preguntas? No sé por qué estoy corriendo. Creo que tengo... todavía Alejo, tengo. no sé si te quedaste con la mano alzada o tenías una pregunta hace un Es tiempo. que yo no veo las manos alzadas. No, Si quieren tranquila, abrir el no te micrófono. La dejé preocupes. alzada, perdón, ya la bajo. Ah, Mm. ok. Bueno. Y el último proyecto, y como se pueden dar cuenta aquí, como que los proyectos varían de una manera, como el tema y lo que uno hace de una manera drástica, porque pues uno trabaja con lo que encuentra. Entonces se tiene como que armar un proyecto respecto a, bueno, encontré esto que hago. Y por eso son tan diversos. Entonces aquí ahora les voy a hablar sobre este proyecto que estoy haciendo en Panamá, que es con fósiles del Mioceno temprano. Entonces, este fue el proyecto que empecé durante mi postdoctorado y para el cual tuve el apoyo de Smithsonian y de National Geographic. Y entonces acá quisiera preguntarles qué tanto saben de esta isla, si han escuchado de ella, es la isla de Barro Colorado en Panamá. Camila no. No se acuerdan de nada de lo que uno les cuenta. Han oído un montón, pero ya puedes ver que mientras uno habla, ellos están no sé en dónde. Pero bueno, yo sí, En la luna midiendo la temperatura. Sí, total. Yo estuve tres años trabajando en el Smithsonian y vivía ahí en BCI. Entonces, Ajá. Bueno. Entonces, bueno, para los tímidos que no participan hoy, entonces, pues esta es una estación de investigación del Smithsonian que se formó cuando se formó el Canal de Panamá, entonces es una isla artificial. Y pues va a cumplir este año o el siguiente 100 años desde que se formó. Entonces, algo increíble es que pues esta isla ha sido muy ampliamente estudiada y a pesar de este tiempo en donde lo han recorrido cientos y cientos de biólogos, los fósiles no los encontraron sino hasta hace como 3 años. Entonces, uno no culpa a estos investigadores porque la mayoría son biólogos y no están mirando las rocas y se camuflan muy fácil los fósiles entre las rocas. Yo no sé si ahí ellos lo puedan ver, es un árbol y si no lo pueden ver, espero que señalándolo sí. Ese es un fragmento de madera fósil. Y entonces, esto es también para contarles que esta es la siguiente manera en la cual uno puede encontrar fósiles, que es metiéndose entre las quebradas y buscando entre los pocos afloramientos que dejan ver la vegetación. Pero aún así, cuando es bien difícil, incluso ahí se pueden encontrar. Y en ese caso, pues, encontramos cientos de fósiles de madera. Aquí ven uno que está incluso en su posición original. Entonces, sí. Hay una pregunta, qué pena, Camila. Dale. Alejo. Sí, Camila, no entendí bien eso que mencionabas de la formación de la isla con el canal. O sea, ¿la excavación hizo que con el tiempo la isla apareciera o intencionalmente la isla, o sea, hicieron que la isla apareciera? ¿Cómo es eso? Ah, sí. No, lo que pasa es que toda esta parte del canal está aledaña como a unos lagos naturales y lo que hicieron fue inundar todo. Entonces, pues pusieron como una presa más adelante y todo lo que está alrededor de la isla es agua pues que inundaron. Entonces, la isla simplemente era como la parte más alta de esa región Ah, y fue lo ya. único que quedó expuesto.
todo lo demás es agua que Está bajo el agua. inundaron. Ajá, entonces si uno va en las lanchitas y tiene que ir súper lento porque es fácil pegarle a los restos de árboles que están ahí. Quedaron Se inundados. llama el Canal de Panamá. Chicos. ¿Dónde queda? Queda justo. En Ahorita les Nicaragua. muestro Yo por les he dónde. dicho 1000 veces, el que no sabe historia ni geografía no tiene ni dónde está parado. No, A ver, la otra pregunta era eso del fósil. O sea, si uno va, pues si yo voy, por ejemplo, en la selva y encuentro algo así, yo pienso que es un tronco viejo, no un Ajá. fósil. O sea, ¿cómo hacen para distinguir? O sea, eso es un fósil. Y si yo encuentro Ajá. uno, esta es la otra, ¿a quién llamo? ¿Qué hago? ¿Lo retiro? ¿Lo dejo ahí? ¿Qué hago? Ah. ¿Corro? ¿Grito? ¿Qué hago? llamas a Entonces, Camila, le sí, escribes a me llamo. Camila. Bueno, Me bueno. anotas bien todos los datos y para saber que es un fósil, cuando es madera, sí, entonces luce como un pedazo de madera que está como comenzando a descomponerse, pero cuando tú lo tocas es roca y cuando lo alzas es pesado. Y eso es porque lo grandioso que tiene este tipo de fosilización es que los minerales reemplazan la materia orgánica y esto se convierte en roca, pero en ese proceso pues se queda el molde perfecto de las células que estaban en el interior. Entonces, por eso es que lo podemos identificar, ya les voy a contar cómo, pero entonces sí, uno para estudiarlo en el laboratorio en realidad solo necesita un pedacito pequeño, entonces uno ojalá si carga un martillo geológico, saca un pedacito, pero si no, entonces pues tomas los datos, digamos que en principio no debe colectar fósiles así porque sí, son patrimonio, todo bajo el marco de un estudio y con permisos, pero sí, pues a mí me sirve saber en dónde hay fósiles, así que si llegan a encontrarlos, por favor, me escriben. Alejandro puede ir al Sí, Petrified Forest en Estados Unidos. deja Ahí los ven datos de muchos Camila árboles. para poder escribirse. Eso, tal cual. Entonces, y sí, y uno va afinándolos. Una vez uno ve el primero, ya comienza a verlos en todas partes. Bueno, este es uno que estaba en su posición original y entonces aquí va a contarles precisamente eso, por qué es tan útil trabajar con fósiles de madera. Entonces, por un lado, porque funcionan como el polen, la configuración anatómica de sus células sirve para identificar a familias muchas veces y en ocasiones géneros, si los fósiles pues no son tan viejos. Y también porque almacenan un montón de información ecológica, porque precisamente dado que la función de la madera es en gran parte la conducción del agua, entonces, digamos, hay varios caracteres que nos van a dar una indicación de, entonces, estos árboles vivían en lugares muy secos o muy húmedos, o pues sí, en temperaturas muy cálidas o frías. Entonces, para darles una idea, entonces estas células que ven en la figura F redondas grandes son los vasos, que son los que conducen el agua. En ese ejemplo son bastante grandes. Y en la figura E son esas células como amarillitas, bastante, mucho más pequeñas. Y entonces para darles una idea de la conductividad hidráulica, es decir, cuánta agua pueden conducir estos vasos. Entonces está esta relación que me parece muy interesante y es que un vaso que tenga 20 micras de diámetro conduce la misma cantidad de agua que 16 vasos que tienen 10 micras de agua. Entonces, si yo les pregunto ahí en esa foto cuál de esas dos maderas es más eficiente, ¿cuál creen que es la respuesta? La F. Exacto, la F, porque son células, vasos mucho más grandes, entonces de hecho esos podrían medir más de 200 micras, entonces están conduciendo mucha agua. Pero eso tiene un problema y es el relacionado a la siguiente pregunta. ¿Cuál será más tolerante a una sequía?
El pequeño, el E. La E. Eso iba a decir que dependía de la eficiencia, ¿no? Porque en sequía el grandote nunca podrá subir agua por la diferencia de potencial hídrico. Nunca podrá subirla. El otro sí. Entonces, el problema es que en el F, Que no el la puedo subir. Acuérdense de la clase de fisiología, la presentación de John. A ver, Sí, sí, sí. ¿qué? Pues lo de Bueno, las burbujas que se forman, ¿no? el riesgo de Ah, es cavitación. exacto. más segura. Ajá. Sí, son más seguras las de la E. Exacto. Entonces, esa es la razón por la cual, a pesar de que el E es menos eficiente, uno igual lo encuentra en la naturaleza, porque debe existir en ciertos ecosistemas en donde la disponibilidad de agua no es abundante ni permanente a lo largo del año. Entonces, es por eso que mirando las células podemos hacer también inferencias del clima en el pasado. Entonces, bueno, estas son las preguntas en las que uno comienza a trabajar cuando comienza por primera vez a trabajar con fósiles, como cuál es la edad de estos fósiles, que no es una pregunta sencilla cuando uno está trabajando en un bosque como el de Barro Colorado, donde no hay muchos afloramientos de roca. También uno puede comenzar a pensar como, bueno, qué familias que viven hoy en esta isla estaban ya en ese momento, desde el Mioceno, y quizás de dónde venían. Entonces, en ese momento, cuando se depositaron estos fósiles, todavía Centroamérica no estaba conectada a Sudamérica por el Istmo de Panamá. Entonces, había todavía una conexión oceánica. Entonces entender o ver estos grupos de plantas de dónde vienen, si vienen de Norteamérica, de Sudamérica, otra parte también poder responder preguntas biogeográficas muy interesantes. Y bueno, particularmente hoy acá que estamos hablando de clima, pues entender cuáles son esos rasgos funcionales. Entonces nos va a permitir llegar a entender mejor más acerca de cómo era el clima de este lugar. Entonces, aquí volviendo a mostrarles el canal de Panamá, entonces ahí por la parte de arriba es que pasan todos los barcos, uno los está viendo todo el tiempo cuando trabaja en esta parte. Y esas estrellitas muestran lugares en donde encontramos fósiles. Y esto fue sin mucho tiempo. Yo la verdad es que solo pude estar en campo antes de que empezara la pandemia por alrededor de 4 meses. Entonces, eso lo que indica es que hay muchísimos fósiles por estudiar acá. Entonces, una de las localidades que más exploramos es justo la que está en la isla. Y todos estos puntos rojos son lugares en donde colectamos fósiles. Y aquí al lado pues está el mapita de la isla, y el morado está el lugar en donde está esta parcela permanente que tiene más de 30 años, que nos va a dar una cantidad de información muy valiosa para compararla con lo que estamos encontrando en los fósiles. Entonces, pues sí, en el campo lo que hacemos es que los medimos, los localizamos y nos llevamos un pequeñito pedazo al laboratorio. En el laboratorio los cortamos con estas sierras que tienen una cobertura de diamante, y luego los pulimos durante mucho tiempo hasta que quedan, como ven en la foto inferior, de apenas unas micras de ancho, y las podemos ver en el microscopio. Y cuando las vemos en el microscopio, esto es lo que vemos. Entonces, hay algunas que se preservan muy bien. Aquí pueden ver todos los cortes de las maderas que se hacen en las maderas modernas. Los fósiles incluso se pueden ver más lindas, como este ejemplo de una de las maderas que preparamos allí. Entonces, fíjense que uno puede medirle y verle casi todos los caracteres anatómicos que se le miden a las maderas hoy en día. Entonces, lo que tratamos de hacer primero fue identificar algunas de esas maderas, y resulta que aquí tenemos más preguntas que respuestas. Había un morfotipo muy abundante en esta localidad de Barro Colorado, y todos estos puntos anaranjados que ven ahí en la grafiquita del medio son del mismo morfotipo y son de un buen tamaño.
aquí están las fotos de cómo se ve su anatomía. Este es un ejemplo de uno que encontramos fuera de la quebrada para mostrarles lo grande que puede ser, es decir, el metro está midiendo el diámetro aproximado, que es de como 85 centímetros, y cuando uno utiliza esas relaciones alométricas puede saber qué tan alto era el árbol, entonces se estima que este árbol podría haber tenido entre 30 y 40 metros. Y entonces, al comparar su anatomía, lo que vemos es que tiene una afinidad muy alta, comparte casi todos sus caracteres con un género actual que se llama Soneratia, y el fósil se llama Soneratioxylon. Y pues algo curioso es que hoy en día ese es un género de manglar de la familia Litrace que está en el sudeste asiático y en África, solamente. Y más curioso aún es que cuando uno va y mira a Soneratia hoy, llega a ser no muy alta, las alturas máximas que alcanza son de 20 metros. Es, como les decía, de manglar, lo cual podría explicar como un poco esa baja diversidad y esa dominancia tan alta que vimos cuando colectamos los fósiles. Pero pues no es igual a esta planta de hoy en día. Así es como más o menos yo me estoy comenzando a imaginar esta localidad en específico como esta vegetación del litoral poco diversa con estos árboles bastante altos, pero acá todavía como que no hemos logrado encontrar para esa localidad de Barro Colorado un buen análogo actual y pues tenemos todavía el proyecto, digamos, medio en pausa por la pandemia. Pero algo interesante es que en la localidad del sur, que son esos punticos que están abajo en el mapa, vemos que ahí ya encontramos mucha más diversidad y buena parte de los fósiles que ya hemos podido analizar e identificar sí se parecen mucho a los que se encuentran hoy en esta región. Entonces hemos encontrado palmas, leguminosas, crisobalanáceas, miriáceas y todas estas otras familias que les listo allí. Y entonces pues hemos tenido también todo tipo de retrasos y no tenemos fotos buenas todavía, pero aquí pueden ver algunas para que vean lo bonito que se preservan estas maderas y todos los datos que se pueden llegar a obtener. Y entonces a futuro queremos hacer, este es un análisis preliminar, pero queremos recopilar muchísima más información de bosques modernos, digamos de extremos en gradientes de precipitación, de bosques secos, húmedos, mucho más húmedos que el de Barro Colorado incluso, y poder entender en un espacio multidimensional esos rasgos funcionales para ver este tipo de bosque, en dónde se ubica y si es más parecido a un bosque u otro. Y para eso entonces estoy comenzando una colaboración con el Instituto Humboldt, con Roy González, en donde vamos a tratar de aprovechar todos estos datos que el Humboldt ha colectado durante el tiempo en Colombia, especialmente bosque seco, que es en donde tenemos menos datos de maderas, para poder entender mucho mejor esos espacios funcionales, entenderlos después en el registro fósil y también llegar a pensar de pronto en cuando Barro Colorado estaba a una concentración de CO2 mucho más elevada y a una temperatura más elevada, cómo era ese espacio funcional de las maderas. Y eso solo lo podemos hacer a partir de entender mucho mejor la anatomía de las plantas hoy en día. Entonces, ese es un proyecto que está ahí en la mitad y que pues la pandemia había interrumpido, pero que voy a seguir pues trabajando en estos de acá en NEAFIT. Y ya para concluir la clase, simplemente quisiera decir que lo que espero haberles transmitido a través de esta charla es lo dinámico que es el clima en el planeta, que de ninguna manera estoy minimizando el daño y el riesgo del cambio climático actual, que no tiene escala en toda la historia de la Tierra, en donde hemos visto que en el pasado muchas especies y grupos de organismos se han logrado adaptar, pero acá no les estamos dando el tiempo suficiente. Pero en el tono esperanzador es que también existe la resiliencia
y así como la hemos visto después de extinciones masivas y de eventos muy, muy dramáticos que existieron, también se puede ver en una escala más humana, como en esta foto que me llamó la atención de un tuit en donde muestran cómo en tan solo 6 años se ha recuperado de manera tan fuerte esta reserva. Y bueno, si tienen más preguntas, bienvenidos. Y bueno, si no conocen este libro, los invito a que lo descarguen. Es muy, muy bonito y habla de todos estos temas de paleontología en Colombia. Yo tenía una pregunta, Camila, y es, como, o sea, ¿cómo explicarías tú la diferencia? Pues porque Barro Colorado está al lado de Gigante, o sea, ¿cómo explicas tú que en Barro Colorado encuentres, además que cosa tan loca, ese mangle que ahora ni siquiera está ahí, y ese lo encuentras de todas maneras en Gigante, o básicamente en Gigante desaparece, o es que se vuelve menos abundante y empiezan a aparecer estos grupos que nos mencionaste? Sí, o sea, tenemos muchas preguntas ahí, Qué porque raro eso, está muy loco. no, está súper loco y sí, ese morfotipo súper abundante que está en Barro Colorado no está en Gigante. Creemos que sí está en Bohío, sino que ahí no alcanzamos a analizar esas muestras. Entonces pueden ser dos cosas. Una, que estamos viendo, a pesar de que está cerca, como un ambiente del litoral en Barro Colorado y aquí ya más en bosque. Y esto puede también explicarse porque la actividad volcánica de esta región en ese momento es muy alta. Entonces, aunque entendemos hoy en día que ambos tienen una edad similar, que es del Mioceno temprano, quizás se depositaron en eventos separados, que en tiempo geológico es nada, pero pues en la vida real un espacio de 100, de 1000 o quizás 100.000 años, pues sí hace la diferencia en cuanto a qué tipo de vegetación se encuentra, sobre todo si movemos la línea de costa de manera marcada. Entonces, lo que estamos empezando a concluir es que se depositaron en eventos volcánicos diferentes, pero aún tenemos aquí a varios geólogos comenzando a hacer otro tipo de análisis aquí porque estos numeritos son millones de años. Entonces aquí datamos, digamos que las tobas que generan los volcanes se pueden datar muy bien porque tienen unos minerales que son los zircones pues cuando es un evento volcánico se depositan en un periodo de tiempo muy corto y se pueden datar con métodos isotópicos de uranio plomo. Entonces, eso fue lo que hicimos aquí en Barro Colorado y acá. Y en Barro Colorado nos dio lo que esperábamos, una de 22 millones de años más o menos. Y en Gigante nos dio algo súper, súper reciente, de 1 millón de años, pero con mucho ruido también, con unos zircones viejos. Entonces aquí es más bien como una mezcla, pero el problema es de dónde estamos sacando estas muestras. Puede ser algo que se llama en geología que está retrabajado. Entonces, estamos tratando de ver de dónde podemos volver a analizar esos zircones, porque también el tipo de fosilización y la manera como está configurada esta región no nos da, así quisiéramos aceptar que está es real, para que en menos de 1 millón de años se depositen estos fósiles y en el lugar en donde los encontramos, que no solamente es en las quebradas, sino también a veces como en los topes de las lomitas que hay en el bosque. Entonces es súper complejo geológicamente y yo soy bióloga de formación, entonces también siempre tengo que ir al campo con geólogos que me ayudan, digamos, con esta parte y eso está todavía en discusión, resolver la edad. Pero sí, yo creo que un espacio temporal relativamente amplio existió entre la depositación de estos fósiles y de hecho la preservación es muy diferente, están mucho mejor preservados en Gigante que en Barro Colorado, entonces también eso nos habla que fueron eventos volcánicos diferentes. Súper interesante. Y otra, ahí en Panamá, o sea, ¿cuál parte viene de Centroamérica? O sea, ya se sabe exactamente
cuál parte de Panamá realmente pertenece a Centroamérica y cuál parte de Sudamérica. O sea, no puede ser que en Gigante sea más fauna de Sudamérica o alguna influencia y el otro venga de Centroamérica y sea esa península Mm, al principio. no, digamos que ahí la parte de Sudamérica está bastante alejada. Entonces, no, podría ser que esto era como un sistema de archipiélagos más que esta península que está dibujada aquí y que hubiera mucho más heterogeneidad. Pero realmente es que sí, como dice Camila, o sea, esto está muy cerca, se ve quizás lejos en el mapa, pero para darles una escala, uno sale de aquí a aquí en una lanchita mínima y se demora 20 minutos. Entonces es realmente, no sé, la separación deben ser unos 3 3 kilómetros kilómetros, sí. por ahí. Es ahí nomás. Entonces es ahí nomás. Increíble. Ujú. Y Y lo otro eso. es que qué tan frecuentes son los fósiles. Pues yo en la vida me he encontrado un fósil de esos en la Amazonia o en bosques de nubes, en ningún lado. Ujú. O es Yo, que uno no tiene el ojo, o qué, pero un tronco así de No, grande pero gusta, que le bueno, en pase el a uno, Amazonas sí, eso no, por pero eso. sabes no, pero sabes dónde sí, en las quebradas, te iba a decir ahora, Camila. Con las ujú, quebradas uno ve pedacitos de troncos y cosas, pero chiquitas, pero Sí, pero por ejemplo en el Tolima, en las quebradas, uno sí ve mucho, sabe, pues, a ver, yo no tengo ni idea, pero sí, o sea, aparecen, ¿no? Como esas sí. formaciones así. En el Tolima Ah, mira, hay el desierto muchos de y la aquí justamente en la Tatacoa, ese es uno de los proyectos que también estoy comenzando a escribir una propuesta para comenzar a trabajar porque en la Tatacoa está lleno de estos silópalos, pero lleno, y nadie los ha estudiado a pesar de que la fauna sí la han estudiado toda. Entonces, esto va a ser también súper interesante, pero sí, lo que dice Camila, en el Tolima hay muchos registros y se me hace o sea, en Panamá es impresionante, en muchas partes, incluso en bosques como el de Barro Colorado, son muy abundantes y también pues está relacionado a esta actividad volcánica tan alta que había en la región, que entonces en el Amazonas no esperaría encontrar estos No. fósiles. Pero sí en Colombia son muy abundantes y la verdad es que nadie los estudia, entonces aquí lo que hay es trabajo para hacer. Oye, Camila, pero en el Bichada uno sí encuentra troncos enteros fosilizados, súper interesante. De verdad, Sí, parte. como orillas del río Bichada, orillas del río Tomo, varias veces hemos visto troncos enteros grandes. Uy, Tengo eso que me darte parece, el dato. sí, súper, súper interesante. Habría que Sí, ver cómo. porque es pues nada más que esa zona es viejísima geológicamente hablando, entonces, Sí, no. ahí en el Bichada, justo que no sé si han visto las noticias de que el Humboldt estaba explorando este cráter que hay ahí en el Bichada. sí. Entonces, pues sería chévere, uno, ver cuándo fue que chocó esto, que ahí decían que 30 millones de años, pues yo la verdad es que no he visto que la publicación pues en la que ellos ya han datado eso, pero el punto es que en ese cráter se podría estudiar un poco también la geología de la depositación más reciente que ocurrió allí y poder ver más estos cambios recientes del bosque. Pero sí, o sea, te contactaré para que me cuentes más los detalles de ese lugar, porque sí me parece súper interesante. No, y ahora pues tú sabes que yo también hago parte de la red de bosque seco y ahora en el Tolima entonces voy a empezar a abrir el ojo. Pero Porque sí, en las parcelas que tenemos de bosque seco, pues la verdad yo no me he puesto a mirar, pero entonces voy a echar el ojo y te escribo, te mando fotos, porque sí, puede por estar ahí favor, la súper idea es interesante para ese proyecto. sí, ya dentro de poco ojalá tener como el laboratorio bien montado acá en EAFIT para procesar muchas maderas. Genial, fascinante. Alejo, ¿tienes otra pregunta o te quedaste con la mano alzada? Bueno, chicos, ¿qué más preguntas tienen para Camila? Aprovéchenla. ¿Nos puedes poner tu correo aquí, porfa, en el Sí, chat, Camila?
Ya se les pongo. Voy a dejar de compartir. Profe Cami, Sí, es, es que yo tenía una duda, pero era sobre un ejercicio que tenemos pues, para lo de la clase de conservación. sí. Ah, bueno. Aprovechando que como ya se va a acabar semana, pues ya estamos literal a nada de Semana Santa. Es que nosotros vimos que en el planeador la entrega dice para la entrega del proyecto de conservación, como el póster. Sí. Queríamos ver cómo, si nos podían dar como la rúbrica o de bien lo que había que hacer, porque pues ya nos dividieron como por los ecosistemas que nos tocaban, pero aún no tenemos como una rúbrica bien de lo del trabajo. Bueno, pues a ver, primero miremos a ver si alguien tiene preguntas para Camila y si no la dejamos ir para que ella no le toque aguantarse lo del trabajo que nada que ver y después resolvemos esa duda. Entonces ahorita la resolvemos, Gaby. Chicos, o sea, ¿alguien tiene algún comentario o duda con respecto a la charla de Camila? Camila, tengo la última pregunta como del plató peruano. Entonces, una de las cosas que sugiere eso también es que la heterogeneidad de clima existía desde esa época. O sea, que había sitios dentro de los Andes que eran más lluviosos que otros y unos más secos, o que han encontrado ustedes. Sí, y aquí es interesante porque digamos que la lluvia que llega hoy al altiplano viene desde el Amazonas. Entonces De es como Brasil, en esa parte. este reciclaje del agua que ocurre ahí. Entonces, entender de dónde venía toda esta lluvia en este momento, en donde pues los Andes tenían menor elevación y no generaban esta misma barrera que forma hoy, sí hace pues que se vea que quizás no entendemos del todo bien el clima, porque si todos los modelos, digamos que encuentran algo tan diferente a lo que nosotros hemos encontrado, es quizás pues que hay más variables que vale la pena ahondar, pero heterogeneidad yo creo que sí existe desde ese momento. Y quizás lo que se ve es eso, que en ese momento en donde el levantamiento es como incipiente y ver como un poco este revuelto de especies que hoy en día se encuentran solo en altas elevaciones con bajas, pues sí nos pone a pensar un poco más en qué tan heterogéneo era desde ese entonces. Pues sobre todo un bosque de montaña que debe ser de los más dinámicos de todos, en donde cualquier mínima fluctuación en la temperatura hace pues que haya un movimiento de especies. Sí, y es interesante porque, por ejemplo, al norte de Perú, pero no con datos de plantas y no de pájaros, en el Marañón, por ejemplo, ahí en la universidad también, yo soy de la Florida, donde estaba Carlos y un montón de gente estudiando cosas. Entonces, y ahí había, por ejemplo, en el bosque seco ahorita pavas, cóndores y un resto de cosas que son de bosque húmedo, donde ahorita es súper, súper seco. Entonces también había un cambio drástico ahí en especies también. Sí, en esa parte de Perú es impresionante lo seco que es Cusco y toda esa parte de los Andes, y apenas uno llega al otro lado es selva húmeda normal. Eso es lo que siempre Sí, me ha sorprendido esa zona, que es sí, es como muy impresionante. marcada esa sombra de lluvia que hace la cordillera y que quizás en el pasado no era tanta, pero sí, o sea, yo creo que el hecho de que todos los modelos lo reconstruyan de una manera tan opuesta es porque sí, falta quizás entender mejor el papel que juega la cordillera, incluso en el clima de hoy en día. Chévere, gracias. No, Alejo tiene una pregunta, Alejo. Camila, o sea, ¿ustedes por qué eligieron, cómo se llama la isla? Barro ¿Cómo es? Colorado. Eso, Barro Colorado. ¿No han pensado también como meterse por el tapón del Darién? Tengo entendido que ese espacio es muy poco intervenido, entonces creo que podrían encontrar bastante en esa zona. O sea, ¿ustedes cómo eligen la zona para hacer el estudio? ¿Qué? ¿O es a tu criterio o al criterio del Smithsonian o qué? No, casi siempre los estudios pues dependen de muchas variables, pero la más importante es en donde hay fósiles que nos interesen, que tengan una edad como
un poco más afina a lo que yo estoy trabajando. Entonces, el Darién es de hecho sí muy interesante y estuve ahí hace no mucho tiempo porque había un reporte Ahí va. de unos indígenas que encontraron unos huesos de perezosos gigantes. Entonces, el punto del Darién es que como veías ahí en esa reconstrucción, es que en ese momento estaba bajo el agua. Entonces, todas las rocas que afloran en el Darién son bastante marinas y cuando tú comienzas a buscar fósiles encuentras son puras conchitas. Entonces, si quieres buscar plantas, en teoría, pues de estas edades no es ideal ir al Darién, pero algo interesante de este hallazgo que hicieron estos indígenas es que eh, era muy importante saber cuál era la edad de ese oso perezoso, porque bien podría haber sido como de los primeros pues que migraron de Sudamérica a Centroamérica, porque el perezoso vivía en Sudamérica. Y eso ayudaría a responder un montón de preguntas de, bueno, ¿cuándo se cerró el Istmo de Panamá y todo esto? Pero lo más probable que ocurrió es que son unas terrazas, se llama, muy, muy recientes, pues en términos geológicos del Pleistoceno, en donde pues encontraron estos fósiles. Entonces, sí, hay muchos criterios, pero uno comienza como, coge un mapa geológico en donde haya afloramientos de roca, de las edades que a uno le interesa y después uno hace una revisión de literatura, de si han reportado fósiles o no, y se va a hacer como recorridos y scouting, se dice, como a ver uno que encuentra. Pero sí, entonces depende un poco. En este caso fue como bastante fortuito, de hecho, que estuviera justamente en esta estación de investigación en donde es muy fácil hacer trabajo de campo. Y pues había fósiles en tal abundancia, entonces también que sea fácil la parte logística es súper clave. Pero quiero preguntarte, entonces, o sea, ustedes les dan reportes de los fósiles y van al reporte, o sea, ustedes viajan y les financian el viaje al reporte, ¿cómo es eso? Qué chévere, ¿no? Qué bacano. Sí, o sea, a veces es así, a veces es, afortunadamente, esta persona con la que he trabajado durante tanto tiempo, que es Carlos Jaramillo, que es un científico de Smithsonian, él pues tiene recursos y depende del interés, o sea, reportes de fósiles como el que tú en el futuro nos vas a hacer, pues ocurren más o menos a menudo. Sí. Entonces uno comienza a indagar, depende de lo que le digan, qué es, comienza a ver en qué lugar está, a ver si me interesa la edad y si vale la pena. Y es algo como lo de lo perezoso que podría haber sido, mejor dicho, responder una gran pregunta o no, pues vale la pena hacer la expedición o no, pero pues sí, depende de tus fondos. Casi siempre uno pues dispone más bien de fondos para hacer un proyecto en específico, entonces no da pues como para ir mirando todos los lugares, pero eso sería lo ideal. Sí, yo creo que ahí lo que he entendido, lo complejo es datarlo, y eso le pasó a Carlos, por ejemplo, acá en el Valle del Cauca, ¿cierto? Unos fósiles súper chéveres y no se ha podido datar. O sea, dice que son muy recientes y no, pues no tiene sentido. Exacto. Sí, ese es Cuando el no hay... problema de los trópicos. Perdón. No, dale, pregunta. Y cuando, o sea, me imagino que muy pocos de nosotros, por no decir ninguno, ha encontrado un fósil en su vida. ¿Qué tan común es para ustedes encontrarlos? O sea, ¿si están al día así como pan de cada día, pero uno no sabe ver, o realmente es complejo verlos y encontrarlos? O sea, ¿ustedes han tenido expediciones en que no han encontrado absolutamente nada? Sí, eso es súper, súper común. O fósiles como que están tan destruidos que no puedes hacer nada con ellos. Entonces, sí, yo incluso para mi doctorado busqué fondos, escribí una propuesta, fui a una parte del Amazonas peruano a buscar fósiles y no encontramos sino un par de hojitas. Y eso es súper común. Entonces, el punto es que primero hay que hacer mucho trabajo de campo en donde uno, como les decía, afina el ojo, porque la primera vez que tú vas a campo con un paleontólogo y así estés parado sobre ellos, no los ves.
Entonces tú levantas cualquier cosa y les dices, "Ah, esto es un fósil", y te dicen, no, esto es un fósil, no. Y así pasan muchos días hasta que logras aprender a reconocerlo. Y después, sí, va a haber lugares en donde no es tan fácil y salidas de meses en donde no encontramos cosas es común. Entonces no es tan fácil. Lo bueno es que una vez encuentras una localidad y aplica mucho para las plantas, que es productiva, puedes colectar cientos y hasta a veces miles de fósiles. Hay que desarrollar la imagen de búsqueda. Bueno, María del Mar, ¿tu pregunta? Yo tenía una duda, por ejemplo, Camila, para Colombia, ¿buscaría cómo aprovechar también esas megahoras para buscar más fósiles aquí en Colombia o ya como que hiciste el trabajo en esa megahora porque sabías que ahí había material de interés? Ah, sí, no, buena pregunta. No, yo aprovecharía esas megahoras para hacer esa exploración. En esa particularmente, nosotros sencillamente sabíamos que esas carreteras iban a cortar unas secciones muy interesantes de edad, desde el Cretácico hasta el Mioceno. Entonces dijimos, bueno, vale la pena porque aquí podemos encontrar el límite, la extinción de los dinosaurios, el otro calentamiento del Paleoceno-Eoceno. Entonces ahí nos fuimos como a ver qué encontrábamos y éramos muchos y yo tuve suerte porque encontramos muchas plantas, pero hubo otros que trabajaban con otro tipo de fósiles que no encontraron nada. Entonces, no, también se ha hecho en el Cerrejón han descrito una cantidad de fósiles impresionante. Entonces, no, pues yo lo seguiría haciendo. Yo creo que es una herramienta interesante también para aprovechar de consultorías o para poder también buscar fósiles, perdón, que nunca es fácil. Y Entonces, otra duda, ¿es fácil conseguir esos permisos? Ah, y otra cosita para que la respondas de una ujú. vez. Entonces, ¿tú crees que en todas las megaconstrucciones, todas las obras que se han hecho en el país, se han perdido como una gran cantidad de fósiles importantes que hubieran ayudado como a conocer todo lo que ha pasado Pues antes? sí, ¿O que es bastante sí, no? probable que en todas esas mega obras algún fósil se haya encontrado. Y uno muchas veces habla con los mineros o con gente que está trabajando en esos cosas y le dicen, ah, sí, yo he visto esto y esto, y a veces te muestran fotos y en realidad es increíble. Entonces, sí, yo creo que el potencial de encontrarlos allí es alto, sobre todo pues en Colombia, en donde hay como como estas rocas de edades interesantes que favorecían de pronto la fosilización. Y los permisos, uno, si estás trabajando desde una universidad que tenga el convenio o que esté, ¿cómo se dice? Como formalizado el proceso de paleontología ante el Servicio Geológico Colombiano, lo puedes hacer, pero tienes que pues, tenerlo bajo un marco de un proyecto. Entonces, sí, digamos que colectar por hobby, como hace mucha gente, yo creo, lo hacía antes en Villa de Leyva o en la Tatacoa, es algo que se quiere regular y que no es fácil ahora hacerlo. ¿Y tú tienes ya colección allá, Camila? ¿Estás iniciando colección de fósiles en EAFIT? ¿Es algo que tienes como plan a futuro? Pues sí, si quisiera tener una colección de paleobotánica, voy a traer en este momento buena parte de esos fósiles que les conté de Hidrosogamoso de Santander. Una parte de ellos está en Uninorte, entonces la voy a traer aquí a EFIT porque todavía se pueden hacer muchos proyectos con esos fósiles. Ujú. Y a futuro sí quisiera, lo que pasa es que es logísticamente difícil porque comienzan a ocupar mucho espacio. Pero yo creo que toca porque en realidad, desafortunadamente, en Colombia no tenemos un espacio. El Museo del Servicio Geológico es pequeñito, es difícil. Entonces, sí, la idea es tener una colección de paleobotánica, pues a partir de los proyectos que vayan surgiendo. Súper, sería Sí, muy yo creo chévere. que es algo que está por explorarse un montón, ¿cierto? Y eso, el espacio es, y yo creo que se necesitaría más museos, pero ahorita Tatacoa está un poquito más,
pero a mí me parece increíble, por ejemplo, que alguien como Carlos Jaramillo, la influencia que ha tenido, ¿cierto? Entonces, ahorita tiene estudiante en Uninorte, en la de Rosario. No, entonces, él es un Pero, emporio. no, pues que... pero a eso voy, ¿cierto? Que una persona puede hacer un cambio grandísimo Sí. sobre una información en un país, ¿cierto? Y entre más, entonces me parece chévere es que los estudiantes como, y lo que siempre yo les he dicho, en el pregrado ustedes tienen que picar por todo lado a ver qué les interesa. Y no solo en el pregrado, sino también en el doctorado. Por ejemplo, en la Florida, entonces yo tuve la oportunidad también, me fui a un depósito fósil ahí cerca de excavar. Entonces estamos un fémur de esos de perezoso gigante, tenía una compañera que estudiaba tapires, entonces aprendí un resto de isótopos y cosas de qué se puede hacer con fósiles, ¿cierto? Entonces, y en las quebradas de la universidad habían dientes de tiburones por todo lado. Sí. Entonces, Wow. entonces eso es chévere porque, pues sí, no es mi tema, pero uno aprende, o sea, la biología, por eso uno aprende de todo un resto y son cosas súper interesantes. A mí me deprime hablar de eso porque entonces yo digo, no, el tiempo espacial de lo que uno habla del pajarito ahí en un año, esto es un milisegundo. Eso nada, sí, eso no quiere decir nada. ¿Qué impacto tiene? Nada. Entonces, para eso no hablo con Carlos ni nada, no, esto es a escalas biológicas, no. No, pero yo necesito mucho de estas filogenias y de lo que ustedes hacen para poder interpretar los fósiles, así que no, es súper útil. Y sí, una cosa más respecto a esto de las colecciones es que, pues un ejemplo chévere es que Carlos también impulsó algo muy bonito con la gente de la Tatacoa, que fue como impulsar una idea que nació a nivel local que se llamaba Vigías del Patrimonio, que eran los mismos habitantes de la Tatacoa que querían cuidar y aprender sobre paleontología, viendo que estaba lleno de fósiles. Y ahora existe un museo súper bonito y un museo también, o sea, para visitarlo y para hacer investigación y para que los fósiles de la Tatacoa se queden en la Tatacoa, sobre todo en lugares en donde pues hay tantos fósiles, eso no se puede o no se podría hacer en todos los lugares, pero al menos ahí existe, así que si van a la Tatacoa, pasen por ahí. Muy chévere. Y también miren que a pesar de que uno estudie, por ejemplo, ecología o algo así, puede trabajar con fósiles. Ahí está el caso de Andrés Link, que ahorita está trabajando y está encontrando primates y cosas súper interesantes en la Tatacoa. Pues, Y eso es lo chévere de esto, yo creo que me gusta porque es como una combinación de todo, uno tiene que saber un poquito de ecología, de fisiología, de filogenias, de geología, entonces de pronto no sé mucho de ninguna de las anteriores, pero sé un poco de todas. No, pero yo creo chévere. que eso es la parte de la biología moderna, ¿cierto? Es complementar de diferentes aspectos y unas preguntas. Entre más uno puede complementar de diferentes campos, yo creo que mejores son las respuestas. Sí, pero este es el downfall de la cosa, que uno nunca termina sabiendo nada en profundidad, ¿cierto? Entonces uno no es geólogo, uno no es fisiólogo, uno no es nada. Entonces, pero yo creo que las preguntas que responden son chéveres porque tienen diferentes ángulos. Entonces, Exacto, y uno no se aburre. y además No, interactúa con un genial. montón de gente, ¿cierto? Bueno, dejemos ir a la pobre Camila Gus, que ya, qué pena. No, mil gracias por la invitación, estuvo muy chévere. Gracias por Muy crear chévere. este espacio para que les contara un poco de este campo en el que no mucha gente trabaja. No, muy chévere y ojalá cuando salgamos de la pandemia te podamos visitar o puedas venir a ICESI, porque pues por el lado de Bosques Secos se abren un montón de colaboraciones y pues nosotros también tenemos colecciones, tenemos unos poquitos fósiles, ¿cierto, Gus? O no quedó ninguno, no sé, sí, algunos. Sí, ahí. Entonces, chévere, súper chévere conocerte y empezar a colaborar más de cerca. Muchas Sí, gracias. sí, no, lo mismo por acá, cuando la pandemia lo permita. Muy bienvenidos y yo creo que antes igual terminaremos hablando con esto de las maderas y los bosques secos. Súper chévere. Bueno, Bueno, gracias, Camila, muchas Camila. gracias. Chao. Que estés Feliz muy bien. semana. Chao. Bueno, Gus, entonces la pregunta era lo de Ya la rúbrica. les puse ahí una rúbrica de lo del póster y una guía del trabajo final. Ahí es Ahí, en en el el Into. Into. Sí, ya está. Listo, ¿Listo? gracias. Entonces, lo miran chicos y cualquier cosa nos escriben o qué. Sí, Cami, está bien. Bueno, yo hoy ya creo que no alcancé a terminar, pero mañana les acabo de calificar el ejercicio de ética, que voy como en la mitad, y se los mando de manera individual a cada uno. ¿Listo? Entonces es algo que yo les estoy debiendo, pero ya Yo también les doy un taller. termino Ya casi lo termino. mañana.
Y se lo mando en algún momento. Cuando estén rezando la mitad de Semana Santa. Bueno, Cami, en esa reflexión nos fue bien. pues algunos bien.